Bienvenidas y bienvenidos. Hoy damos inicio a un curso que he denominado Farmacología para Todos. Este curso está dirigido a profesionales de la salud, los cuales van a poder recordar los principios farmacológicos aprendidos en las aulas universitarias. Asimismo, se beneficiarán los estudiantes de ciencias de la salud. Podrán aquí aprender nuevos principios o reforzar los que ya han aprendido. Y no solo los profesionales de la salud van a beneficiarse con este curso, también aquellos ciudadanos que no están relacionados con las ciencias de la salud, pero que sí consumen medicamentos. Y mediante este curso que vamos a desarrollar paso a paso desde cero, van a poder tener en el futuro la posibilidad de entender lo peligrosos que pueden ser los medicamentos si se usan sin la dirección de un profesional de la salud. Vamos a empezar entonces con este curso a raíz de que a lo largo de estos tiempos de pandemia hemos podido ver que muchas de las personas se han dejado llevar por los medios de comunicación y han salido despavoridos a comprar medicamentos en las farmacias, haciendo que estos escaseen, y además se han estado promoviendo el uso irracional de los medicamentos a través de los medios de comunicación. Bajo estas perspectivas, yo he creído conveniente difundir los principios básicos científicos de la farmacología para que todos tengamos que tener cuidado en el uso de los medicamentos, sobre todo de hacer un uso racional de los mismos, debido a lo peligrosos que podrían ser. Hoy que damos inicio al estudio de la farmacología, voy a empezar en esta primera sesión a darles algunos términos básicos que nos van a permitir entender en el desarrollo constante de esta disciplina científica como es la farmacología. Entonces empecemos viendo qué es la farmacología. Farmacología deriva de dos voces griegas, fármakon y logos. Fármakon, ustedes van a ver, si revisan la literatura, se puede escribir hasta de tres formas. Fármakon significa droga y logos significa estudio. De ahí que la definición más simple de farmacología vendría a ser que la farmacología es una ciencia que estudia las drogas, ¿no? Entonces la farmacología es la ciencia de las drogas. ¿Qué cosa es una droga? En el conversar cotidiano, cuando escuchamos el término droga, inmediatamente estamos pensando en una sustancia alucinógena, en una sustancia que nos vuelve dependientes, en una sustancia que puede ser nociva. Ese es el significado que le damos en nuestro conversar cotidiano, o cuando escuchamos las noticias o leemos los periódicos, o cuando conversamos con nuestros compañeros, nuestros amigos. Sin embargo, droga, desde el punto de vista farmacológico, tiene una acepción muchísimo más amplia. Ahora les voy a explicar.
Imaginemos una sustancia X, cualquier sustancia. Si esta sustancia X, que es cualquier sustancia, ingresa a un organismo y produce una reacción, ¿no? Y produce una reacción o un cambio, como pueden ver aquí, si cualquier sustancia ingresa a un organismo y produce un cambio que puede ser favorable o desfavorable, a esa sustancia la llamamos droga. Entonces, droga viene a ser aquella sustancia que al ingresar a un organismo va a producir un cambio, que puede ser favorable o puede ser desfavorable. Ojo, si esa droga se utiliza para prevenir, para tratar, para curar o para aliviar alguna enfermedad, inclusive para diagnosticar a esa droga se le conoce con el nombre de fármaco. Entonces, miren, ya conocemos otra palabrita, fármaco. Fármaco vendría a ser entonces aquella droga que se usa para prevenir, tratar, curar, aliviar o diagnosticar una enfermedad. En algunos documentos, en alguna literatura, algunos consideran como sinónimos droga y fármaco. Pero aquí estamos viendo que en realidad no son sinónimos. El término droga es un término mucho más amplio, ¿no? Está dirigido a cualquier sustancia que al ingresar al organismo produce un cambio favorable o un cambio desfavorable. Mientras que fármaco viene a ser aquella droga que sirve para prevenir, para tratar, para curar, para aliviar o diagnosticar una enfermedad. Por otro lado, tenemos otra palabrita que es medicamento. ¿Qué es un medicamento? Algunos lo toman como sinónimo de fármaco. Sin embargo, el término medicamento es mucho más específico. ¿Cuántos han ido a la farmacia? Todos hemos ido a una farmacia. ¿Qué hemos visto en las farmacias? Medicamentos. ¿Qué hay? ¿Cómo están los medicamentos en las farmacias? Tienen una presentación. Pueden ser en forma de jarabes, en forma de tabletas, en forma de cápsulas, en forma de cremas, de ungüentos, inhaladores, etc. Esos son los medicamentos. Entonces, ¿qué es un medicamento? El medicamento viene a ser un fármaco que tiene una forma de presentación. ¿No? Tiene una forma de presentación que puede ser una cápsula, una tableta, un jarabe, un supositorio, una crema, etcétera, etcétera. Además, el medicamento tiene una dosis. Seguramente cuando ustedes van a la farmacia dicen,
deme una amoxicilina de 500 miligramos. Estamos hablando de una dosis. O una amoxicilina de 250 miligramos. Hablamos de una dosis. O un diclofenaco de 75 miligramos en inyección. Ya estamos hablando de una dosis y una forma de presentación. Asimismo, el medicamento, además de la forma de presentación y la dosis, tiene una vía de administración. ¿No? Una vía de administración. O sea, se puede administrar por vía bucal, se puede administrar por vía oftálmica, se puede administrar por una inyección intramuscular, etc. También viene en un envase. Ustedes han visto, los jarabes vienen en unos frascos, las cápsulas dispuestas en un blister, y el blister o los blisters llenos dentro de una caja, ¿no? Vienen en un envase. Asimismo, viene acompañada de información. El envase, la cajita, dentro de la cajita hay un papelito que nosotros le llamamos la receta, pero que en realidad se llama inserto. Ahí en el inserto hay información respecto a este medicamento. También, además de la forma de presentación, de la dosis, de la vía de administración, del envase y la información, está el tiempo de administración. ¿No? El tiempo, hay un tiempo, un periodo de administración. Decimos, tómese tal medicamento cada 6 horas, o cada 8 horas, o cada 12 horas, o cada 24 horas, o una vez por semana. Hay un tiempo de administración. Entonces, miren, no es lo mismo medicamento que fármaco y droga. Son 3 términos distintos, pero que algunos lo toman como si fueran sinónimos, ¿no? Para recapitular, vemos que droga es cualquier sustancia que al ingresar a un organismo puede producir un cambio favorable o un cambio desfavorable. Mientras que fármaco es aquella droga que se utiliza para prevenir, tratar, curar, aliviar o diagnosticar una enfermedad. Y si este fármaco tiene una forma de presentación, una dosis, una vía de administración, un envase, información y un periodo de administración, a ese fármaco lo conocemos con el nombre de medicamento. Miren, estos son 3 de los principales términos que debemos conocer. Además, el principio activo, su mismo nombre dice, activo. El principio activo va a ser la sustancia principal que hay en el medicamento. Es la sustancia principal que va a ejercer una acción cuando ingrese a un organismo. Por eso se llama principio activo. Si uno tiene fiebre, ¿qué es lo que quiere? Que se reduzca la fiebre, que desaparezca la fiebre. Entonces, ¿cuál será la función, cuál será la acción de este principio activo? Reducir la fiebre. Si uno tiene dolor, el principio activo, ¿qué deberá hacer? Reducir el dolor, ¿no? Por eso se llama principio activo. Y principio activo es considerado también como sinónimo de fármaco, ¿no? Para muchos autores, fármaco y principio activo son sinónimos.
Asimismo, así como conocemos esta denominación de principio activo, es necesario que conozcamos este término excipiente. Cuando uno revisa los envases, en el envase dice tableta de, por decir, paracetamol, ¿no? Dice paracetamol 500 miligramos y al pie excipientes. Estos excipientes vienen a ser sustancias químicas que acompañan al principio activo en la estructura del medicamento. Estos excipientes cumplen algunas funciones, por ejemplo, dar volumen al principio activo, ¿no? Darle volumen al principio activo. Ustedes han visto que hay algunas tabletas que tienen 5 miligramos de una sustancia. 5 miligramos es una cantidad insignificante, no se podría hacer una tableta con 5 miligramos. Por ejemplo, una tableta de diazepam de 5 miligramos. Pero sin embargo, si pesamos nosotros la tabletita de diazepam de 5 miligramos, esta tabletita podría pesar de repente 30, 40 miligramos. O hasta 1 gramo, perdón. ¿Qué significa? Que en ese gramo hay 5 miligramos de diazepam y el resto son los excipientes, que le van a dar volumen al principio activo para que se pueda formar la tableta. Otra función del excipiente es ocultar el sabor desagradable. Hay algunos principios activos que tienen un sabor desagradable. Entonces, si el sabor del medicamento es desagradable, el paciente no va a querer recibir, no lo va a querer consumir. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria farmacéutica? Agregarle una sustancia que oculte ese sabor desagradable. A esa sustancia se le conoce como excipiente. Y a veces no solamente ocultan el sabor, también ocultan el color, que también puede ser un color desagradable, un color que no atrae. Entonces se modifica ese color mediante los excipientes. Inclusive pueden ocultar el aroma, ¿no? El aroma desagradable. Entonces miren, estamos hablando de excipientes que van a cambiar los caracteres organolépticos del principio activo, ¿no? Entonces, hablamos aquí de un cambio de caracteres organolépticos. Cambio de caracteres organolépticos. Organoléptico significa que se puede percibir a través de los órganos de los sentidos, ¿no? Como el caso del sabor, el color y el aroma. Se pueden modificar. Si los caracteres organolépticos del principio activo, ¿no?, son desagradables, a través de los excipientes se pueden ocultar o se pueden transformar. ¿Qué requisitos? Inclusive algunos excipientes se utilizan para mejorar las características físico-químicas del principio activo, ¿no? Cuando hablamos de características físico-químicas estamos hablando, por ejemplo, de la solubilidad. Entonces, los excipientes podrían mejorar esas características físico-químicas del principio activo. ¿Para qué? Para hacerlo más efectivo. Estos excipientes deben tener algunas características especiales. Por ejemplo,
deben ser químicamente inertes. ¿Qué significa eso? Significa que los excipientes, como están junto con el principio activo en el medicamento, no deben reaccionar químicamente. O sea, un excipiente no debe reaccionar químicamente con el principio activo, porque si eso ocurre, se altera el principio activo y perdería su eficacia farmacológica. Otro requisito importante, el excipiente debe ser farmacológicamente inerte. Entonces, el excipiente debe ser farmacológicamente inerte. ¿Qué significa eso? Que cuando el excipiente ingrese al organismo no debe alterar el funcionamiento del organismo, ni siquiera debería alterar algunas estructuras, algunas reacciones bioquímicas. ¿Por qué? Porque si el excipiente es farmacológicamente activo, va a contrarrestar o potenciar el efecto farmacológico del excipiente y no sería conveniente para el paciente que está recibiendo ese medicamento. Entonces, estas son unas características importantísimas, por eso las he escrito con color rojo, ¿no? El excipiente debe ser químicamente inerte con el principio activo y al mismo tiempo farmacológicamente inerte dentro del organismo del paciente que lo está consumiendo. Muy bien. Vamos a otra palabrita que es importante. Es el término placebo. Este término placebo se refiere a una sustancia química, ojo, una sustancia química que tiene por característica ser farmacológicamente inerte. ¿No? Puede ser farmacológicamente inerte. Digamos que preparamos una tableta hecha en base a almidón. El almidón no altera la presión arterial, ni la sube ni la baja. Pero si yo cojo esa tabletita de almidón y le digo a un paciente hipertenso, ¿no? Y le digo con convicción, tome esta tabletita y esta tabletita le va a regularizar la presión arterial. El almidón no tiene un efecto farmacológico sobre la presión arterial elevada, pero si el paciente lo consume convencido de que esa tableta de almidón le va a controlar la presión arterial, de hecho, que al tomarse la tableta de almidón, la presión arterial de este paciente va a reducir. A esa tableta de almidón se le conoce como placebo. Entonces los placebos, como se pueden ver, tienen una eficacia desde el punto de vista psicológico. Yo recuerdo alguna vez haberle dado a una persona una tabletita de un medicamento que había hace algún tiempo, Contres Junior, que estaba indicado para los signos y síntomas del resfriado en niños. Le había dado para que pueda dormir y solamente le indiqué tomar la mitad, y la mitad de esa tabletita hizo dormir efectivamente al paciente, que al día siguiente vino y me agradeció, ¿no? Porque pensó que le había dado un medicamento muy potente para poder conciliar el sueño. Bien, estos entonces son los placebos. Los placebos son algunas sustancias químicas que, sin tener un efecto farmacológico efectivo, pero si el paciente lo toma convencido, ese medicamento placebo podría generar en él la respuesta esperada. Otro término que es necesario
vayamos conociendo es este término tóxico. ¿Qué es un tóxico? El tóxico viene a ser alguna sustancia que al ingresar al organismo puede producir una lesión de algún órgano o puede ser letal, puede causar la muerte de ese organismo, ¿no? Ese es un tóxico. Ahora, estos tóxicos generalmente son producidos por actividades humanas, actividades industriales, ¿no? Que al ingresar al organismo pueden generar alguna alteración, algún daño, que puede ser reversible o irreversible, o tal vez causar la muerte. Otra palabrita que es necesario conocer es esta, toxina. Para algunos, tóxico y toxina son lo mismo, pero no es así. Este término toxina es una sustancia que puede producir daño en un organismo, puede producir la muerte de un organismo, pero esta toxina es producida en el organismo, en un organismo vivo. Por ejemplo, puede ser una planta, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de las plantas venenosas, ¿no? Hay plantas que tienen sustancias tóxicas. Entonces, esa es una toxina. La planta es un organismo vivo. También podemos hablar el caso de los animales, ¿no? Hay serpientes que al morder inyectan una sustancia tóxica que puede lesionar un órgano o puede generar la muerte del organismo, ¿no? Es una sustancia producida por un animal. Pero también hay algunos microorganismos, ¿no? Microorganismos que producen sustancias tóxicas, algunos hongos, por ejemplo, ¿no? Algunas bacterias. Hay bacterias que producen sustancias y hay hongos también que producen sustancias que pueden causar la lesión o la muerte de un órgano o de un organismo. Por ejemplo, sin ir muy lejos, Alexander Fleming descubrió la penicilina cuando estudiaba los hongos Penicillium notatum, ¿no? Estos hongos producían penicilina y esa penicilina mataba a las bacterias. Entonces, estas son las toxinas, ¿no? Las toxinas vienen a ser sustancias tóxicas que son producidas por organismos vivos, que pueden ser vegetales, animales o microorganismos. A diferencia de los tóxicos, que son sustancias que pueden causar daño o muerte, pero que se producen como consecuencia de la actividad humana, ¿no? Por ejemplo, en las minas, en las fábricas, ¿no? El humo, el smog, que tiene una serie de metales pesados, el plomo, el mercurio, etc. Y también es bueno que podamos diferenciar de este término veneno. Para algunos, veneno es sinónimo de tóxico o de toxina. Sin embargo, el veneno, ¿no? Se utiliza el término veneno para cuando el tóxico ha sido administrado a un organismo, pero de manera deliberada, ¿no? Ustedes han visto a veces en las novelas, un fulano de tal quiere quedarse con los millones de otro, ¿no? Coloca una sustancia tóxica en un jugo y se lo da de manera deliberada, a propósito. La otra persona, sin saberlo, lo consume y o queda lesionado o muere. En ese caso estamos hablando o le estamos denominando a esa sustancia tóxica veneno, ¿ya? Entonces el veneno es la administración deliberada de un tóxico para causarle lesión o muerte a otro organismo. Bien, estamos de esta manera dando inicio a este curso de farmacología que lo vamos a ir proyectando con mucha frecuencia
para que podamos ir aprendiendo esta nueva disciplina científica, bueno, nueva en el sentido de que nosotros lo vamos a empezar a estudiar con fuerza, pero esta disciplina ya tiene muchísimos años en el conocimiento humano. Y un consejo sobre medicamentos: no olviden consultar con su químico farmacéutico de confianza. Gracias.